Vamos a sacarnos esta mascarita que parecemos bandidos, pero no hay más remedio. Bueno, antes de tener esta charla con ustedes, debo agradecer como siempre la amabilidad, la gentileza y la honra de todos los médicos dominicanos. En este caso lo voy a centrar en Jorge Vargas, que es el presidente de la sociedad, pero realmente aquí me siento como en casa. Ustedes han sido siempre muy bondadosos conmigo y muy magnánimos. Es algo que siempre voy a llevar conmigo, es el ser bien recibido y como si estuviese en casa en este país. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero que disfruten el Congreso. Bueno, el tema que nos pidieron que desarrolláramos es el uso y abuso de la inducción. Primero declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés de ninguna especie, no trabajo en ningún laboratorio ni dependiente de ninguno de ellos. No digo que eso sea un pecado, pero digo concretamente no. Trabajé casi 40 años, no 40, pero 38 sí, en la Organización Mundial de la Salud, hasta mi retiro. Y tuve el honor de dirigir un centro que todos ustedes conocerán por su fundador, que es el profesor Roberto Caldeiro Barcia, que es el Centro Latinoamericano de Perinatología. Ahí es donde acumulamos una cierta experiencia en todos estos temas y vamos a tratar de dar algo de esa experiencia, que para eso estamos los más viejitos, no solo para dar lo nuevo, sino un poco lo anterior para que todos recuerden. Entonces, primero vamos a definir qué es la inducción, qué es la estimulación y cuándo está indicada la inducción. Y ustedes ven que la inducción es provocar contracciones antes, insisto, del inicio espontáneo del trabajo de parto. Es decir, que esto es cuando nosotros tenemos una mujer sin trabajo de parto, con las contracciones habituales de Braxton Hicks y de Álvarez y Caldeiro Barcia, durante el embarazo, y nosotros por alguna razón necesitamos que comience el trabajo de parto. Eso es inducción. Diferente a lo que está más abajo, que se llama estimulación, que los anglosajones denominan augmentation. Por ahí ustedes lo han escuchado ese nombre, que es, una vez iniciado el trabajo de parto en forma espontánea o no, uno necesita del uso de ciertos fármacos para aumentar la contractilidad uterina y producir el progreso de la dilatación y descenso de la presentación. Ustedes tienen ahí las dos frecuencias. Aproximadamente, no es fácil buscar estas frecuencias, aunque te les parezca mentira, porque varía mucho de lugar a lugar, pero haciendo un promedio ponderado podemos decir que las inducciones andan alrededor del 20% y las estimulaciones un poco más arriba del 30%. Y lo que está más abajo, que parece una verdad de perogrullo, vamos a caer es al final, y que ¿cuándo está indicada la inducción? Y la inducción está indicada cuando los beneficios para la madre o el feto son más importantes que continuar con la gestación. Y eso hay que tenerlo claro, porque ahí vamos a ver lo que son los mal usos y los abusos de la inducción. Permítame repasar tres brevemente para focalizar los conceptos que ustedes todos conocen, pero como vamos a hablar de esto por los éxitos o no de la inducción, quisiera repasar lo que son los planos de Hodge para nosotros, que seguimos mucho la escuela francesa. Muchos países de Latinoamérica siguen la escuela francesa, otros siguen a la escuela americana y usan los planos de Delis. ¿Ustedes cuál usan más, Delis o Hodge? Delis. Bueno, entonces acá le sirven el parangón. El primer plano de Hodge y el -1 de Delis es por arriba del promontorio y el sacro. El segundo de Hodge es por debajo, estoy rápido, ¿no?, de la sínfisis púbica, y la segunda sacra es el -2 de Delis. El -1 a 0, acá no hay una correlación exacta, es el 3 de Hodge, que es las espinas ciáticas y la tercera vértebra sacra, y el cuarto es a nivel de Cox. Y son planos paralelos que lo que nos permite saber es el polo inferior fetal hasta dónde descendió en el canal de parto. ¿Por qué les pongo esto?
Porque obviamente que uno de los elementos importantes a tener en cuenta en la inducción de un trabajo de parto es en qué condiciones está el cérvix. Y aquí hubo una gran discusión, y aquí les empiezo a contar un poco la historia de la perinatología. Había escuelas, y entre ellos el que nombré y respeto enormemente, el profesor Caldeiro Barcia, que fue mi maestro, uno de mis maestros, que decía que el cuello se maduraba por las contracciones. Sin embargo, había otro grupo de obstetras. Caldeiro era fisiólogo, quiero aclarar esto, no para... Él fue presidente de la FIGU y de la FLASOC, así que más top imposible, pero no tenía el manejo clínico. Eso es lo que quiero expresar. Era un gran investigador, pero era fisiólogo su formación. Y había otro grupo de obstetras que decía que además de las contracciones uterinas existía un proceso bioquímico de maduración del cérvix. Y eso fue una gran discusión en mucho tiempo. Entonces, después van a ver cómo al final vamos a ir zanjando esa discusión, gracias a que nosotros, como se dice en el fútbol, tenemos el diario del lunes y ya conocemos los resultados, entonces es fácil hacerlo. Ellos estaban sin esa información. Pero entonces repasemos rápidamente el score de Bishop y por qué nos sirve. Bishop, además, ustedes han invitado a Jacques Lumire, un gran amigo y gran profesor de obstetricia, que es de la Universidad Jefferson de Pensilvania, de Filadelfia, donde Bishop desarrolló este score, así que está acá al lado. Le pueden después ir a preguntar. Bishop toma en cuenta dilatación, el borramiento, la consistencia y la posición. No voy a repasar uno por uno, pero ustedes ven que la posición pasa de posterior a anterior, los planos que dije de Hodge o de Delisle que ustedes manejan, es importante, la consistencia de firme a blanda, el porcentaje de borramiento, que es progresivo, y si está cerrado el orificio interno, ligeramente dilatado, intermedio o más de 5. Y eso tiene 0, 1, 2 y 3 de puntaje. Se suman los puntos. Todo score de Bishop igual o mayor de 6, prácticamente, si uno hace bien las cosas, puede decir que la inducción va a tener buen resultado. Y si ese score de Bishop llega a 9, prácticamente el 100% tiene resultados. Eso es importante saberlo, porque ustedes, antes de iniciar, hacen el puntaje. Si tiene un score de Bishop de 2 o 3, estén preparados que eso probablemente, si tienen que terminar el parto en forma inminente, no marche bien con la inducción. También puede haber otras maneras de describir eso, como hace la escuela francesa, que es directamente describiendo el cuello. Por ejemplo, cuello de 2 centímetros, 80% borrado, blando, anterior, presentación en segundo plano. Si ustedes suman, por ejemplo, cuello con 2 centímetros es 1 punto, 80% borrado es 3 puntos, son 4, anterior es 2 puntos, son 8, y en segundo plano 1 punto es 9. Más o menos da 9, o sea que son diferentes maneras de evaluar el cérvix para ver el éxito que podamos tener en una inducción. Y por último voy a detener brevemente en esto que es del CLAP, del Centro Latinoamericano de Perinatología. Allá por fines del 70, principios del 80, donde hubo grandes compañeros y amigos de República Dominicana, y estoy viendo uno, creo que Francisco Tevenín, si no te veo mal, estás ahí, y otros más que han pasado por allá, pero aquí esto fue un estudio fisiológico que se tomó alrededor, no llegó a 100, pero alrededor de 100, para hacérselo rápido, 100 embarazadas normales, totalmente normales, que se habían seguido y que desencadenaron espontáneamente su trabajo de parto y evolucionó su parto sin ningún tipo de medicación. Lo más normal, porque siempre usted me puede decir, bueno, ¿y cómo sabía que no tenía toxoplasmosis en esa época? Y no sé, digo, de lo conocido, lo más normal posible. Y aquí ven la frecuencia de las contracciones en 10 minutos y la intensidad. Y acá sí es intensidad porque estaba medido con un catéter interno en el líquido amniótico. Ustedes saben que la intensidad solo se puede medir con registro interno de la presión amniótica. Si no, lo único que uno mida es la dureza
con un tocodinamómetro externo con la mano, mide la dureza del abdomen y con eso interpreta la intensidad y la duración, pero no mide exactamente la intensidad. Y lo que le quiero mostrar acá, que si bien todo lo que siempre decimos, y por supuesto nosotros también allá en CLAP, la frecuencia va aumentando a medida que progresa la dilatación y también la intensidad. Pero fíjese que a veces aumenta muy poco. Acá el percentilo 50, es decir, la mitad de las mujeres tenían 4 contracciones con 5 centímetros y con 8 centímetros tenían 4 contracciones en 10 minutos, o sea, se mantuvo igual. Recién aumentó un poquito, casi en el expulsivo. Y hubo algunas mujeres que tenían el percentilo 10, o sea, el 10% de esas mujeres tenían 2 contracciones en 10 minutos. Y el parto progresó y evolucionó normal para la madre y para el feto. Además está decirle que los niños eran todos sanos, vigorosos, etcétera, etcétera. Y lo mismo, la intensidad sí crece un poco más, pero también hay intensidades muy bajas que antes, perdón, no sé cómo ir para atrás, bueno, que antes pensaban... ¿Cómo se va para atrás? Se me pasaron un montón. Ahí está. Tiene apuro. Se quieren ir. Que la intensidad va aumentando, pero también no tan marcado como uno siempre tiene que tener, que tiene que aumentar y aumentar, aumentar. ¿Eso por qué sirve? Porque esos son los parámetros normales que nosotros debemos tener para ver si estimulamos o no un trabajo de parto. Y acuérdense que la obstetricia es un trípode, que es arte obstétrico, el saber hacer las maniobras, etcétera, ciencia, que después vamos a seguir profundizando en eso en otras presentaciones, pero acá también, y paciencia, que es la tercera virtud que primero se perdió. La inmediatez del mundo hizo perder la paciencia a todo el mundo, inclusive a los obstetras, a las madres, a los familiares de las madres, etc. Entonces, arte, ciencia y paciencia. Cuando está todo normal y evoluciona normal, lo mejor es tener una vigilancia activa, pero un manejo, una actitud pasiva en cuanto al intervencionismo sobre el parto. Sigamos entonces con los métodos de inducción que tenemos. Los métodos de inducción tenemos 3 grandes grupos. Como ven ahí ustedes ven los no farmacológicos, los quirúrgicos y los farmacológicos. Los no farmacológicos hay uno que es tan viejo como la obstetricia, que es el primero que ven ahí en amarillo, que es el decolamiento, despegamiento de las membranas al término. Y acá lo quiero llevar una reflexión también para atrás. Cuando se estudia el mecanismo de iniciación de parto, primero en animales y también en humanos, siempre se llega a la conclusión que esa parte ídmico-cervical entre decidua y membrana juega un rol preponderante en las contracciones uterinas. Si uno piensa eso y piensa en esto, y ya vamos a ver los metaanálisis al respecto, uno ve que hay una lógica cuando uno hace un tacto y hace un decolamiento de las membranas cervicales, que eso desencadena toda la cascada de las prostaglandinas del grupo F2-alfa, no la E, ya vamos a ver la E, que producen contracciones uterinas. Hay otra serie que están en blanco, que por eso lo dejé en blanco, porque no dan los tiempos y no hay tanta información, como ustedes ven, hierba, acupuntura, homeopatía, aceite de castor. Las relaciones sexuales, porque también hay muy pobre evidencia, pero se sabe que el líquido seminal tiene prostaglandinas y eso puede estimular la contractilidad. Y la estimulación del pezón también fue muy estudiada en el centro en una época previa a que yo estuviera, así que fíjense que ya hace tiempo, que es el efecto eyectolácteo de la oxitocina. La oxitocina, además de contraer el útero, además de ser antidiurética, tiene un efecto de contraer el galactóforo, anterior al galactóforo del tubito, se llama el ácido, a contraerlo y expulsar la leche. O sea, junto con la prolactina y la oxitocina son los 2 factores que aumentan la lactancia. Y por eso la mujer, cuando se lo pone al pecho, la mamá enseguida al bebé, al recién nacido, empieza a tener algún entuerto, algún dolor, porque el útero se está contrayendo y eso sirve también para evitar las hemorragias tan discutidas en este congreso y en todos los que hemos ido últimamente. Entonces, es un poco engorroso, falta más evidencia, por eso todavía está en blanco. De los métodos quirúrgicos hay uno que ya está prohibido, que es la amniotomía,
que es romper las membranas sin dilatación cervical. No estoy hablando de romper las membranas a los 5 centímetros, que lo podemos discutir también, o a los 4. Pero estoy hablando para inducción, sin contracciones. Eso se hizo durante mucho tiempo y eso llevó a desastres. Infecciones, aumento de cesáreas, muerte fetal, sangrado, etc. Y por último, entre los quirúrgicos, tenemos la colocación de sondas, balones y laminarias, que también se han dejado, pero que cuando yo era residente, algunas de estas cosas, sobre todo los balones y sondas, se practicaban, y de alguna manera tiene el efecto del decolamiento de las membranas, porque se ponía entre las membranas y la pared uterina, entonces un poco uno decolaba las membranas, entonces estimulaba esa zona ítmico-cervical. Como el único que está en amarillo ahí es el decolamiento, vamos a ver qué información tenemos sobre esto. Y aquí ven un metaanálisis de alrededor de 3.000 casos, donde un grupo se le hace el decolamiento y al otro solo un tacto, sin el despegamiento de las membranas, y ven que en lo que se le hizo el despegamiento de las membranas, hay una disminución significativa, fíjese que dice 0,59 entre 0,46 y 0,74, no engloba el 1, cuando engloba el 1 quiere decir que hay tanto en una rama como en la otra, es decir, hay una reducción concreta del 41% de los embarazos mayores de 41 semanas, una reducción del 72% de los embarazos mayores de 42 semanas, hay una tendencia no significativa porque engloba el 1 de la cesárea y hay un aumento del sangrado, 6 veces más. Obviamente, al tocar esa zona sangra. Este sangrado no es importante, no produce shock, no mató a ninguna paciente, pero es un efecto adverso que en los ensayos clínicos controlados uno lo debe consignar. En cuanto al dolor, obviamente, las mujeres que tuvieron decolamiento manifestaron 17% versus las otras de un tacto suave 0% de dolor. No se saca el riesgo relativo porque nada se puede dividir por 0 porque da 0. Entonces ahí no se lo saqué. Se le preguntó a las mujeres si elegirían ese mismo procedimiento, 88% de un grupo dijo que sí, 88% del otro grupo dijo que sí también. Si yo divido 88 por 88 cuando me da 1, quiere decir que es lo mismo una que otra. Por eso tampoco está puesto ahí. Infección hubo 0, por lo tanto no se puede haber división. Y muertes perinatales 2 en cada grupo. O sea, concretamente el decolamiento tiene su acción con ese efecto adverso. Sigamos. Vamos a los métodos más usados, los métodos farmacológicos. Ahí tenemos también en blanco y en amarillo. Si empiezo con los de los blancos, ustedes ven que ahí está el óxido nitroso, están los estrógenos, que es lo que yo le comencé la charla. Antes se decía que el 17 beta estradiol, y algunos tetra de más años se va a acordar, era un mordiente. Era como una coenzima, digamos, para que se explique, para que las inducciones prendan más. Eso nunca fue demostrado, pero siempre quedó en la nebulosa. Los corticoides, ¿de dónde surge esto? Que tampoco tiene efecto. ¿Ustedes se acuerdan de alguien que fue capital para la perinatología, que es el profesor Liggins de Nueva Zelanda? El profesor Liggins, en los principios del 70, aquí él tuve la suerte de conocer en esa época, estaba estudiando el parto en las ovejas. El parto, no el problema de enfermedad de membrana hialina, el parto. Y él encontró que en las ovejas que le daba corticoide desencadenaba el trabajo de parto, cosa que nunca se demostró en humanos. Como él era un gran observador y muy inteligente, esto no le saca mérito a lo que él descubrió, sino le agrega mérito, porque es lo mismo que pasó con la penicilina, cuando vio que donde el hongo penicillinum por el viento había quedado la cápsula de Petri, no desarrollaban bacterias, y donde estaban protegidos del viento sí. Esa observación fortuita descubrió la penicilina. Esto es lo mismo. Él veía que los fetos de oveja tratados con corticoides no hacían enfermedad respiratoria, cosa que los otros sí hacían, y ahí dijo que el corticoide podía madurar el pulmón fetal y evitar la enfermedad de membrana hialina, que era lo que más mataba a los recién nacidos prematuros de la época. Pero nunca se usó para los corticoides. Pero ven cómo ahí está todo
cómo se va mezclando a veces de dónde surgen las líneas de investigación. La hialuronidasa es porque lo que hace un poco el estradiol y tal vez la prostaglandina E2 es hacer una degradación, despolimerización del ácido hialurónico, y eso ablanda el cérvix y hace más fácil la inducción. Tampoco tiene ensayos controlados que lo demuestren. Y después tenemos, voy a los concretos, prostaglandina E2 en gel, intravaginal, se puede hacer intracervical y también entre las membranas y la pared, con el mismo resultado, pero más riesgoso, porque puede hasta romper las membranas, y el intracervical necesita un catéter para colocarlo intracervical, así que nos quedamos con el intravaginal, 3 a 5 miligramos, y volvemos a la discusión que le dije del inicio con Caldeiro. También la oxitocina intravenosa continua en el término, en dosis que van de 1 miligramo, y ya vamos a precisar un poquito eso, una miliunidad a 10 miliunidades minuto, también desencadena el trabajo de parto, madura en el cérvix y producen una inducción. Pero una inducción a través de las contracciones y no de otros mecanismos. La prostaglandina F2 alfa, que es diferente a la prostaglandina E, perdón, toqué mal. Bueno. Ahí va. Que es diferente a la prostaglandina E, ustedes ven, esta no produce tantas contracciones, produce algo porque altera de nuevo esa región ídmico-cervical, pero en realidad actúa más químicamente, en cambio esta actúa más mecánicamente. Y aquí vemos la prostaglandina E2 versus placebo en 2000 y pico de mujeres. ¿Qué produjo? Fíjense, contracciones uterinas aumentaron 4 veces y media. O sea, las mujeres que se le puso el gel tuvieron 4 veces y media más contracciones. La madurez cervical en 24 horas medida por el score de Bishop, y de ahí es que yo se los repasé, aumentó un 50%, si quieren un 45%, estoy redondeando las cifras. El uso de oxitocina para estimular una inducción disminuyó, cosa que es importante. Porque esto en los estudios fisiológicos del centro siempre se demostró que si bien la oxitocina es una hormona que remeda, por supuesto, a la oxitocina natural, la sintética, no es exactamente la frecuencia y la intensidad de las condiciones es exactamente igual. Siempre es mejor la natural, digámoslo, que la incorporada. Entonces, siempre es bueno usar, si uno usa menos líquido meconial. Parto vaginal y cesárea, una tendencia a disminuir, hemorragia y efectos indeseables maternos nada, y muerte perinatal igual en los grupos. Entonces uno puede ir llegando ya a algunas conclusiones. ¿Qué es esta? Y vamos a dar alguna información más ahora de abuso. Descolamiento de membranas, ¿cuándo? Al término, y se pueden hacer cada 3 a 7 días. Los ingleses dicen, además, que si el cuello está cerrado, uno puede, a través de los fondos de saco, en forma muy suave y habiendo descartado que la placenta no sea previa, también hacer ese tacto y ese como masaje que de alguna manera remedaría el despegamiento de las membranas, pero no es lo mismo. La prostaglandina E2 en gel de 3 a 5 miligramos, y ahí tienen ya lo que vimos, y la oxitocina, que es un nonapéptido, acuérdense, un polipéptido, que fue sintetizada por creo que Van Gogh, algo así se llamaba, que fue premio Nobel en 1955. El único dato que tienen que tener, bueno, varios datos, pero uno de los que tienen que saber es que la oxitocina tiene un efecto antidiurético. Entonces, si dan mucha oxitocina y mucha carga de líquido, por ejemplo, en un feto muerto, que le pueden dar más oxitocina, ahí si ustedes ya leen abajo las dosis, pueden llegar a hacer una sobrecarga hídrica a la mujer y puede llegar a tener un edema agudo de pulmón o alguna complicación más seria. Así que tengan cuidado cuando estén dando mucho líquido y mucha dosis de oxitocina por el efecto antidiurético que tiene. ¿Qué bueno tiene la oxitocina? Que tiene una vida media de 5 minutos. Es decir, que si uno se pasó, cierra el goteo o para la bomba, depende cómo lo esté usando, para su efecto. Esa es una gran virtud que tiene la oxitocina, que no tienen las otras, que una vez que uno lo colocó no tiene cómo solucionarlo. Entonces, ¿cuál podría ser un esquema lógico? Y paso a los 5 últimos y los dejo. Uno podría empezar que en el caso de hacer una inducción
empezar con el decolamiento de las membranas cada 48 horas. Si no da resultado, porque si da resultado se sigue, si no da resultado con la prostaglandina E2, no más de 2 veces separado por 6 horas, ya se la hago ahora. Si no da resultado, a las 6 horas la repito. Si eso no da resultado, puedo agregar oxitocina. ¿Y cuántas veces? 2 veces, 2 series de oxitocina, una en un día, el otro al día siguiente, y no más de 8 horas, empezando siempre por 1 o 2 miliunidades, ir aumentando cada 20 minutos. Ese sería lo que hoy nos dicen las evidencias de cómo tendríamos que comenzar una inducción en forma progresiva, de lo más sencillo a lo más complicado. ¿Qué efectos indeseables tenemos? Uno es el fracaso. Cuando después de 2 dosis de prostaglandina E2 o 2 series de oxitocina no se desencadena el trabajo de parto, y eso es alrededor del 15%. ¿Qué pasa con el dolor? La oxitocina, como produce contracción, produce más dolor que obviamente la prostaglandina. Por lo tanto, es aconsejable que uno haga una epidural, si es que la va a hacer en forma precoz y no tardía. No esperar el agotamiento, sino prácticamente empezar la administración de oxitocina con una peridural, si es que uno piensa que el trabajo va a iniciarse. La prostaglandina E2 en países desarrollados, y esto hay que tener cuidado, se postuló en mujeres internadas y en mujeres no ingresadas. ¿Puedo seguir un poquitito más? Faltan 3 o 4 nada más. Y se vio que las no ingresadas estaban más satisfechas. Y eso es lógico, que una mujer está mejor en su casa que en la unidad hospitalaria o en el sanatorio. Pero eso sí, tienen que garantizar el traslado en el caso de ser necesario. Y se inicia a la mañana, la mujer está más contenta que si se inicia a la tarde. El inicio vespertino da menos satisfacción. Esto va en contra de... No sé si estoy apuntando mal, a lo mejor. ¿Cuáles son las complicaciones? La hiperdinamia, taquicistolia, hipertonía, y eso conlleva una alteración del equilibrio ácido-base del feto y sufrimiento fetal, que se puede inhibir con las drogas betamiméticas en forma rápida. Se saca la oxitocina, si es que tiene, y se pone betamimético y en 10 minutos, 15 minutos se paran las contracciones. Rotura uterina, que es raro. Prolapso de cordón solo si hay amniotomía, si no, no se produce, por eso la amniotomía también está proscripta. En este caso estoy hablando. Parto precipitado, esto porque el parto precipitado es aquel que se hacía en menos de 3 horas. Entonces se decía, una mujer que tuvo un parto precipitado, mejor la internamos y la inducimos para que no se le produzca el parto en el taxi. Bueno, se le produce en la cama del hospital. No hay mucha diferencia. No, los ensayos no mostraron diferencia en ese caso. Y el otro componente que a veces sucede con el uso abusivo de la oxitocina es la inercia posalumbramiento, que es rara, pero que sucede. Y ahora déjeme mostrarle qué pasa en un hospital público de la ciudad de Montevideo. Para el que estuvo por allá, es el Hospital Pereira Rosell, es el efector público más grande que tiene Uruguay público. Y vamos a ver qué pasa, una visión de la idea de qué pasa con la inducción para ir terminando con el tema. Fíjense, aquí las inducciones según la edad gestacional. Es obvio que hay más inducción a las 42 semanas que a las 20 o a las 26, obvio. Las 37 a 41 es más discutible, sobre todo si no hay indicación. Pero digamos, esto es razonable, que haya más inducción cuando más edad gestacional hay. Veamos ahora, olvidemos la inducción y veamos ahora, y esto sí quiero que presten un poquito de atención, los días de nacimiento de la semana. ¿Cuántos niños nacen los lunes, los martes, los miércoles? Ahí tienen una línea en azul que dice cuál es el promedio diario. Y hay francamente 2 días, viernes sobre todo, pero después también jueves, y si quieren un poquito el miércoles, están por encima del promedio. La biología del parto nada tiene que ver con el calendario gregoriano que él hizo el calendario gregoriano que lo hizo el Papa Gregorio para sacar el calendario juliano que era de Julio César previo al nacimiento de Cristo. Eso fue una construcción humana, es decir, nosotros nos juntamos
como acá decimos, bueno, ¿cuántos días tiene el mes? Y tiene 30, ¿no? Otros 31. Fue algo al azar, y la biología no tiene nada que ver con eso, con lo que nosotros acomodamos que nos parecía bien el calendario. No sé si me llegan a entender. Eso indica que no tiene por qué haber, si uno dejaría la evolución espontánea de los partos, más partos el viernes que el domingo, que casi baja sustancialmente. Ahí hay una actividad humana que está haciendo que haya más partos en un momento de la semana que en otro momento de la semana. Ya que le andré en el calendario, ustedes saben que la época romana, o previo al Imperio Romano, el año tenía 10 meses. Septiembre era el séptimo menos el noveno. Octubre, octo, décimo. Noviembre, nono, 9 y diciembre 10. Y se le agregó julio por Julio César y por Augusto, agosto. Como los dos eran tan omnipotentes porque eran los emperadores de Roma, que era la cuna del conocimiento y el poderío en esa época, ninguno quiso tener un mes menor, más chico que el otro, y por eso julio y agosto tienen 31 días. ¿Por qué le explico esto? Para que vean que nada tiene que ver la biología con lo que nosotros después hacemos como construcción humana, que está bien porque nos tenemos que tender. Si yo digo 31 de julio acá o en la China, aunque ellos tienen su otro calendario, entienden que es el 31 de julio, pero lo que le quiero explicar es que la biología es diferente a lo que tiene que suceder, y aquí uno ve eso indirectamente. Acá había que profundizar, y es lo que le estoy proponiendo a los muchachos más jóvenes de esa maternidad, que profundicen estas variaciones. Y si vemos las inducciones de parto según los días de la semana, pasa lo mismo. Viernes, jueves y un poquito el martes, después de una caída importante de sábado, y domingo y lunes. O sea, como que el servicio, todo, dice, bueno, señores, no nos vámonos a Punta Cana el sábado y domingo. Yo también me iría. Digo, no es que esté siendo malo con el resto. No es que esté siendo malo, vamos a ser concretos. Pero digo, es algo que está producido por la actividad de los profesionales de salud. Ahí habría que investigar más, y les propongo también a ustedes en sus maternidades, en Nuestra Señora de la Altagracia, que miren esto y vean a ver qué es lo que está sucediendo. Paso dos rápidas por el tiempo. Es cesárea, pero pasa pero lo mismo, la cesárea electiva y las cesáreas totales, y le voy a dar los dos últimos. Entonces, la inducción del trabajo de parto. ¿Cuál es el buen uso? Son las indicaciones: rotura prematura de membranas, embarazo prolongado o postérmino, que son las dos príncipes, las dos indicaciones más importantes, muerte fetal, hipertensión severa o preeclampsia severa. ¿Cuál es el mal uso? Son las contraindicaciones: cesárea previa por el riesgo de rotura, placenta previa porque no tiene sentido inducir si no van a hacer el feto porque está la placenta anterior, desproporción cefalopélvica, macrosomía apreciable, presentación anómala, cara, hombro, etcétera, que no va a ser un trabajo de parto, presentaciones pelvianas y la norma de sus servicios hacer cesárea, ¿para qué lo van a inducir? Herpes genital, para que el bebé no se contagie en la vía del parto y haga después problemas graves respiratorios. Cirugía uterina previa, lo mismo que por la cesárea, y estrechez pélvica. Y el abuso es lo que ven así: no respetar las indicaciones. Y son las razones ajenas al criterio médico. Si bien el derecho es algo que la mujer, por supuesto, tiene, y tiene con toda fuerza, hay que respetarlo, y tiene que ser, pero la indicación médica va por otros carriles. Si una señora le dice a cualquier obstetra, córteme el dedo pulgar, ¿por qué? Porque le tengo rabia, porque no me gusta, porque es su deseo, pero usted no se lo corta. Entonces, no siempre lo que quiere la usuaria uno debe cumplir. Debe ser respetado y explicado por qué, pero no así. Sin embargo, hay pedidos, salteo comodidad del médico, ya lo vimos, eso sí. Comodidad del médico es atroz, eso no tiene explicación. Pero hay pedidos
con razón, ahí dice pedido sin razón es un abuso. O sea, yo quiero que me haga una inducción porque dentro de 2 semanas tengo el casamiento de mi hermano y no quiero ir embarazada y no me entra el vestido y tenía uno que ya me lo hizo y quiero estar en silueta, eso es sin uso. Pero hay algunos en países, sobre todo que van gente a misiones de paz o a guerra, en que si está en término y el marido se va dentro de 2 días a Afganistán y le dice, mire, yo quiero que esté el padre presenciando el parto, uno puede acceder a eso. O sea, pero eso no es pedido sin razón de la madre, sino es un pedido razonable. Usar métodos no avalados por la evidencia, ya vimos los que están avalados y no, antecedentes de parto precipitado, ya lo comentamos, y restricción del crecimiento fetal con compromiso de la vitalidad fetal, porque lo único que vamos a lograr es entrar en sufrimiento fetal agudo, además del crónico que tiene por la restricción, y matar al feto. Y la última es la que ven ustedes acá, que es de España. Y miren lo que pasó en España, la evolución de la inducción en partos en 10 años. En el 90 había un 9,5% de inducción y al 2010 un 23,2%. Un incremento de 13,7%. Eso es global. Pero ahora miremos la de abajo, que es la más importante para expresar el abuso. Embarazo de término sin rotura de membrana, madre sana, feto sano, es decir, sin razón de inducción. En el 90 había un 2%, en el 2010 un 8%, o sea que hay un 6% de incremento de causas ajenas a los criterios médicos. España no tiene Punta Cana, pero España tiene la Costa Brava, tiene Marbella, tiene muchos lugares para ir a la playa. Es decir, acá esto lo que está expresando, y esto es del Ministerio de Sanidad español, es que se hacen inducciones, se han incrementado el número de inducciones por cosas que no tienen que ver con la indicación médica. Si bien si uno se preocupa, la sigue y está al lado de la parturienta, no se producen grandes riesgos. Pero toda intervención médica, por mínima que sea, es más riesgosa que una evolución, inicio espontáneo, evolución natural y terminación espontánea del parto. Así que siempre que piensen en hacer una inducción, recuerden, elijan los mejores métodos, los basados en las evidencias actuales, que podrían cambiar el día de mañana, y piensen que no es solo la comodidad de uno, sino que lo que importa es la comodidad de la madre y el bienestar de ella y de su recién nacido. Muchas gracias y no los distraigo más. Muchas gracias por su atención.